capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Nuestro tema, la oración de gratitud por los creyentes. Si ya la encontraron, pueden decir un amén y así juntamente vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Leemos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometíos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que todo lo llena en todo. Amén, mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos. Ya hemos visto, mis amados hermanos, cada obra o cada persona de la Trinidad divina en el plan redención. Hemos visto la obra de nuestro Padre Celestial, el Hijo y del Espíritu Santo. Ahora comenzamos a ver cómo esa salvación obra en los creyentes de la iglesia de Éfeso. Aquellos que se convirtieron y pasaron a formar parte de la iglesia primitiva, que empezaron a manifestarse con su vida, un testimonio que identifican como hijos de Dios. Así que nuestro primer punto, mis amados hermanos, agradecimiento por la fe y el amor de los creyentes. En el versículo 15 hemos leído, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Por esta razón, cuando el apóstol Pablo oyó del testimonio espiritual de los creyentes en Éfeso, comenzó a dar gracias a Dios, que él mismo expresa, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Al escuchar esta noticia, el apóstol Pablo llenó su corazón de gozo y lo motivó para elevar una oración de gratitud al Señor. Y aquí podemos ver dos razones por las cuales Pablo da gracias a Dios por los creyentes en Éfeso, que vemos en el versículo 15. La primera es la fe de los creyentes. Es la fe que ellos tienen en el Señor Jesucristo. Y la segunda es el amor que muestra hacia todos los santos. Estas dos evidencias, mis amados hermanos, estas dos evidencias los identifican como miembros de la familia de Cristo, porque la fe es la que nos une a esa familia de Cristo y se manifiesta con una fidelidad sincera al Señor. Además, el amor hacia los santos es el fruto visible de esa fe,
Los santos que se mencionan aquí, mis amados hermanos, son los creyentes en Cristo, apartados para Dios para servir. Así que, mis amados hermanos, esta es también una enseñanza para nosotros, que nuestra fe debe estar puesto únicamente en el Señor y nuestro amor debe manifestarse hacia los demás. Como dice Primera de Juan 4:7, dice: amados, amámonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, es ahí donde también produce el amor en nosotros. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, el amor en la iglesia, porque evidencia la obra de Dios que ha realizado en nosotros. Esa fue la razón por lo que Pablo estaba tan agradecido al Señor, la iglesia que estaba demostrando una fe verdadera, una fe genuina, manifestando por medio de amor que había entre ellos. Por eso en el versículo 16, el apóstol Pablo estaba profundamente agradecido a Dios por los creyentes de Éfeso. Por eso le dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto nos muestra que Pablo fue un intercesor por excelencia. Él recordaba a los creyentes en Éfeso delante de Dios y los mencionaba constantemente en su oración. A veces al ver, es como que Pablo estaba libre en ese entonces, pero al escuchar su historia, al investigar, el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, él estaba en prisión. Él estaba en prisión y sus viajes misioneros habían terminado. Su labor, pero su labor de él no se había concluido. Incluso en medio de las dificultades, vemos que el apóstol Pablo sigue ejerciendo un ministerio tan grande, un ministerio activo de testimonio, de consejo y de oración. Así Pablo nos deja un ejemplo como de un siervo fiel, aunque está en medio de las pruebas, continúa luchando con el arma más poderoso que tenía a su alcance, que es la oración. Vemos que Pablo, aunque él está en prisión, al escuchar sobre el crecimiento de los creyentes en Éfeso, oraba al Señor, dándoles las gracias por su fe y el amor que hay entre ellos. También pasamos en el punto 2, la oración por la iglesia de Cristo, que vemos en el versículo 17 al 18. Aquí podemos notar que el apóstol Pablo reconoce que el verdadero conocimiento de Dios viene del Espíritu y se manifiesta en una vida transformada en el creyente. En el versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé, dice el apóstol Pablo. Por esto, Pablo ora a Dios para que los creyentes se hagan sabios más en las cosas espirituales y que tengan un pleno conocimiento de Él. Él oraba por la fe de ellos. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que la oración es muy importante, que debemos interceder por los demás. No solamente
a los siervos de Dios o a los ancianos que deben interceder por los demás, sino también todos nosotros que somos la familia de Cristo, creyentes, debemos interceder por los demás, orar para que nuestra fe y amor crezca en medio de la iglesia de Dios. Porque pensamos un momento, hacemos una pregunta en este momento. ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado para dar gracias a Dios por un hermano o hermana, recordando la manera en que Él lo está usando? Quizás muchas veces nuestras oraciones se concentran solo en pedir lo que necesitamos. Sin embargo, también debemos aprender, mis amados hermanos, agradecer por los nuevos creyentes, por los hermanos, para crecer en su fe. Seguimos con la palabra del Señor en el versículo 18. Ahí vemos el segundo motivo de oración del apóstol Pablo. Dice el versículo 18. Como vemos en el versículo 17, dice: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza o que Él os ha llamado, o cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo, la oración del apóstol Pablo es que Dios alumbra nuestro ojo de nuestro entendimiento, de manera de que comprendemos en primer lugar cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuál es nuestra esperanza de nuestro llamamiento por Dios. A lo que se refiere esta frase o lo que se refiere el apóstol Pablo aquí es el motivo por lo que ora Pablo, es que el pueblo de Dios sepa cuál es la esperanza que proviene del llamado de Dios. En los versículos anteriores, mis amados hermanos, hemos hablado de la predestinación, que Dios nos escogió en amor. A partir de esto, en algún momento, nuestra vida, Él nos llamó para ser salvos. Él nos llamó para ser salvos y tener una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y para que nosotros sepamos también cuáles son las riquezas de la gloria y de la herencia que tenemos los santos. Como vemos, ya hemos sido escogidos en amor por Dios y ahora tenemos una herencia o tesoro que el apóstol Pablo menciona. Pero estas herencias o tesoros no son cosas materiales o no son riquezas ni fama, sino que nuestra herencia está en los lugares celestiales, como dice en el versículo 3 del mismo capítulo. Por eso nosotros, mis amados hermanos, debemos entender completamente dónde está nuestra herencia. Cristo mismo dice que el corazón del hombre está donde está su tesoro. Les invito a ir conmigo en Evangelio de Mateo, mis amados hermanos. Vamos a ver ahí Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice: no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que debemos hacer nuestro tesoro en el cielo, mis amados hermanos. Y vamos a continuar, vamos a ver el último punto, el punto 3,
que vemos la doctrina de Dios, el poder de Dios que se manifiesta en Cristo, en los versículos 19, al 23. Para concluir, el apóstol Pablo aquí, mis amados hermanos, ora para que la iglesia de Éfeso comprendan la inmensurable grandeza del poder de Dios que actuó en su Hijo. En el versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Su anhelo del apóstol Pablo aquí, mis amados hermanos, es que los creyentes llegan a conocer cuán grande es ese poder divino. Y vemos que ese mismo poder fue el que actuó en Cristo al resucitar de entre los muertos. En este pasaje, Dios se presenta como aquel que obró en la resurrección de su Hijo. Dice en el versículo 19, según la operación de su poder, de su fuerza. Leemos, dice, según la operación del poder de su fuerza, y el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta verdad nos permite, mis amados hermanos, comprender que el sacrificio de Cristo fue plenamente suficiente para satisfacer toda la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Por eso Cristo debía resucitar. Y su resurrección demuestra que el castigo fue pagado por completo y que el perdón puede ser recibido de manera efectiva, restaurando nuestra comunión con Dios. Además, cuando Pablo habla de la resurrección de Cristo entre los muertos, esto nos enseña que el mismo poder que obró en él también garantiza la esperanza de los creyentes en Cristo. Y también aquí podemos notar que el apóstol Pablo afirma la soberanía, la omnipotencia de Dios manifestada en la resurrección de Jesús, con el fin de que nosotros entendamos la grandeza del poder divino que sostiene nuestra salvación. Y también en los últimos versículos vemos que es una demostración del poder de Dios que supera cualquier milagro que hayamos visto en la Biblia. Como dice el versículo 21, ese poder está sobre todo, sobre todo dominio, autoridad, fuerza, ha quedado sujeto bajo el señorío de Cristo para siempre. Si el apóstol Pablo, aquí mis amados hermanos, vemos que si el apóstol Pablo ruega para que comprendamos ese poder, es porque desea que nosotros entendamos también cuán ha hecho Dios para salvarnos por los méritos de Cristo y darnos acceso a la vida eterna. Y por último, Cristo es la cabeza de la iglesia que vemos en los últimos dos versículos. Finalmente, la obra de Dios en Jesucristo culmina al presentarlo como la cabeza de la iglesia. Dice, y sometidos todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es su cuerpo.
y en ella se manifiesta su plenitud. Esto es maravilloso, mis amados hermanos, porque es Cristo quien llena y que completa o perfecciona todas las cosas. Sin embargo, Dios quiso que nosotros fuésemos su cuerpo, como dice el versículo, y que Él fuera la cabeza. Un ejemplo que ponemos, amados hermanos, nuestra cabeza es el que gobierna nuestro cuerpo. Eso también significa que también nosotros debemos de servir en obediencia a Cristo, porque Él nos demanda, porque Él es la cabeza de toda la iglesia. En conclusión, mis amados hermanos, hemos visto 3 puntos. El primero es agradecimiento por la fe y el amor de los creyentes. Este es muy importante, mis amados hermanos, que nos mantengamos en oración y que mostremos como hijos de Dios un amor fraternal a los demás que evidencia nuestro crecimiento espiritual. Asimismo, debemos crecer cada día en nuestra fe y en amor, tal como Cristo nos enseña en su palabra. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, según Mateo 22:39. Debemos amarnos, crecernos también en amor. El otro punto, la oración por la iglesia de Cristo. Hemos visto cómo Pablo nos deja un ejemplo de oración por los siervos y para todos los creyentes. Así también debemos hacer nosotros, mis amados hermanos. Debemos recordarnos a los demás en nuestras oraciones, a los hermanos, y pedir a Dios que nos dé un entendimiento en su palabra, especialmente orar por cada uno de nosotros, que Dios nos da un entendimiento en su palabra al momento de leer y así conocer más el poder de Cristo. El último punto, el poder de Dios que se manifiesta en Cristo. Hermanos, en este primer capítulo de Éfeso, hemos visto cómo Dios nos escogió desde la eternidad, nos limpió por la sangre de Cristo y nos selló por medio del Espíritu Santo. También hemos visto que por medio de este plan de redención, Dios produce en su iglesia fe y amor. Y esa fe lo que nos conduce a un conocimiento más pleno de Dios. Ese conocimiento, mis amados hermanos, nos ayuda también a valorar todo lo que el Señor nos ha dado, desde las bendiciones espirituales que dice nuestro versículo 3 en el capítulo 1, en las bendiciones espirituales, y hasta nuestra gloriosa herencia que nos espera en el cielo, donde contemplaremos la gloria de Dios. Por eso, mis amados hermanos, es tiempo de comprender el poder de Dios que ha obrado en nosotros y de permitir que esa verdad nos motiva a vivir y actuar para servir a nuestro Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, para la alabanza de su gloria. Así que esta ha sido la palabra del Señor, mis amados hermanos. Si Dios nos permite la vida, vamos a seguir continuando en el próximo mes, ya que me toca predicar casi todos los miércoles del mes de julio. Así que ánimo a cada uno de nosotros, y también siempre necesitamos de sus oraciones. Así que esta ha sido la palabra del Señor, mis amados hermanos, y oremos.